Al crecer en Texas, existía el mito del fútbol americano de escuela secundaria, que en realidad no es un mito en absoluto, es algo completamente real. Jugábamos en grandes estadios frente a miles y miles de personas, y si no me creen, pregúntenle a Randall O'Brien, que está aquí presente. Él es de Texas. Su salto a la fama fue interceptar y quitarse de encima con el brazo a Baker Mayfield en un partido de fútbol de colegio solo para anotar un touchdown. ¿Tengo razón o no tengo razón? Me acabo de enterar de eso. Ahora mira, cuando miras a Randall parece alguien que realmente podría jugar en la universidad. Cuando me miras a mí, piensas lo mismo, lo sé. Saben, hicieron películas y programas de televisión sobre el fútbol americano en las escuelas, pero nunca vi ninguno de ellos porque yo realmente lo viví. Me encantaba jugar al fútbol, pero por lo general era más pequeño y pesaba menos de lo normal, pero estudiaba el juego como nadie más. Y mis equipos favoritos eran dos: los North Mesquite Stallions, que ejecutaban una opción Veer, y los Sooners de la Universidad de Oklahoma, que por cierto están a punto de ganar la Serie Mundial de Béisbol Universitario. Pero bueno, desvío del tema. Lo único acerca de la Universidad de Oklahoma es que ejecutaban una formación llamada Wishbone. En la Wishbone había 3 corredores en el campo de juego trasero y yo de niño la ejecutaba a la perfección. Así que salía durante el medio tiempo de los partidos y fingía jugar como mariscal de campo para la Universidad de Oklahoma contra los árboles de mi patio delantero. Ahora, si quieren saber algo sobre la Wishbone o la triple opción, es bastante simple. Como mariscal de campo tienes 3 opciones diferentes. Todos digan 3 opciones diferentes. La primera opción es cuando el mariscal de campo recibe el balón desde el centro. Cuando hacen el pase inicial, su primera lectura inmediata es hacia el corredor de poder, la carrera directa al corredor de poder. Y lo que el mariscal de campo está observando es si taclea defensivo, va a entrar con fuerza hacia adentro o hacia afuera. Si entra con fuerza hacia adentro, acompaña al corredor poder tanto como pueda y luego saca el balón con el último minuto. ¿Todo el mundo me está siguiendo? Ustedes saben lo importante que es el fútbol americano para mí. Luego, la segunda opción, a medida que el mariscal de campo avanza por la línea de golpeo, es que lee la de alta defensa. Ahora, el ala defensiva es típicamente alguien de tamaño de Randall que mide... ¿Cuánto mides, Randall? Ah, sí, mides como yo, ¿no? No, mides 1,85 m, un tipo grande. Yo medía 1,70 m. Así que yo venía por la línea y veía un ala defensiva y se lanzaba hacia mí. Le lanzaba pase lateral al corredor que venía detrás. Muchas veces, para perfeccionar el triple opción, uno como mariscal de campo retenía el balón hasta el mismísimo último segundo. Hacías que esa ala defensiva se comprometiera contigo y te diera un buen golpe en la boca. Y a menudo eso era lo que me pasaba. Y el ala defensiva se levantaba celebrando, pero estaba equivocado porque yo ya le había lanzado el balón al corredor que iba corriendo por el campo para un touchdown. De niño ejecutaba esto a la perfección, con mi casco de plástico y mis sombreras de plástico. La ejecutaba contra un árbol y no les miento, no hago las cosas a medias, las hago por completas. Yo me estrellaba contra un árbol, recibía el golpe y lanzaba el pase lateral. Mis vecinos debieron pensar que yo estaba loco. Pero lo hacía todo porque quería jugar algún día para el rey Barry Switzer, quien era el entrenador en jefe de la Universidad de Oklahoma. Y si por casualidad él está mirando, todavía tengo 4 años de elegibilidad. Y lo hice una y otra vez. Jugué como mariscal de campo en la escuela intermedia. Bueno, una de mis amigas resultó ser la hija del legendario entrenador de fútbol Gary Childress. Recuerdo que un día, después de una práctica interescuadras, mi amiga se acerca y me entrega una nota de su papá, el entrenador en jefe de fútbol, y decía: Jason, debí ejecutar la opción en esa práctica, hiciste un gran trabajo, no puedo esperar para entrenarte en la escuela secundaria. Ahora eso le alegraría al estudiante de escuela intermedia que medía 1,60 m y pesaba 100 libras, pero la llamada que yo esperaba era la Universidad de Oklahoma. Nunca recibí esa llamada. No era lo suficientemente bueno. Mi hermana era la atleta de la familia, quien de hecho fue gimnasta en la Universidad de Oklahoma, y su entrenadora era Becky Buick, quien terminó siendo Becky Buick Switzer. ¿Me siguen hasta aquí?
Por ese momento, todos en mi familia han estado en la casa de Barry Switzer. Incluso mi hermano, a quien realmente no le importaba el fútbol. Yo estaba en China haciendo ministerio para el Señor. Y recibo un mensaje de texto de mi hermano que está sentado en la sala de Barry Switzer usando todos sus anillos de campeonato nacional y sosteniendo el trofeo Lombardi de cuando lo ganó con los Cowboys. Pero yo, el mayor fanático, nunca recibí esa llamada hasta que un día, en una Navidad, finalmente recibí la llamada, finalmente, de Barry Switzer. Mi hermana, que conocía a los Switzers desde hacía años, me dio un regalo que hoy se encuentra en mi oficina. Es de Barry Switzer y dice: Jason, lamento no haberte reclutado nunca. Firma Barry Switzer. Escuchen, solo les digo, entrenador Switzer, sé de lo que está hablando, sé por qué lo lamenta. Porque yo podría haberle ganado 3 o 4 campeonatos nacionales sin ningún problema. Sin problema. ¿Alguna vez han recibido una carta de aliento de alguien? Algo que los entusiasme un poco, alguien que les ha estado observando desde la distancia y que les hace sentir realmente tomados en cuenta. Bueno, hoy en nuestra lectura de las Escrituras vamos a ver eso específicamente porque Pedro escribe una carta a un grupo de iglesias que están luchando, que se sienten invisibles. Y Pedro abre su carta con estas palabras y esto es lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, lo interesante de esto es que Pedro habría sido un héroe para la iglesia en ese momento. Y para esta iglesia a la que se les escribe, las personas en las diferentes iglesias, esto significaba todo para ellos, porque las iglesias en Primera de Pedro no estaban ganando en la vida, estaban luchando, enfrentando dificultades una y otra vez. Miren cómo se dirige Pedro a ellos. Esto es lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay mucho aquí, solo en este pasaje. Podría señalar cómo Pedro menciona que toda la deidad los está animando en Padre, Hijo y Espíritu. Pero lo que quiero resaltar son esas palabras que dicen los elegidos expatriados de la dispersión. Lo que básicamente está diciendo es que a todos aquellos que son marginados, que son rechazados, que están sufriendo, que son exiliados, abandonados del todo. Eso es lo que significa un expatriado o exilado. Es lo que es interesante sobre el lenguaje, es que les dice elegidos expatriados. En otras palabras, se trata de un exilio divinamente ordenado que está sucediendo allí mismo en el momento. Y Pedro, que es el principal de los apóstoles, les describe de una manera que los va a alentar. Y necesitaban aliento. Si alguna vez han estado en Capadocia, no sé si han ido, yo nunca he estado, pero está en la actual Turquía y hay cuevas por toda la ciudad de Capadocia. Y esas cuevas son conocidas como cuevas de cristianos que solían ir a adorar allí porque eran completamente rechazados por su sociedad. Verán, en aquellos días, todo estaba conectado con el culto al emperador o la idolatría. Y a los cristianos que no participaban en tal cosa de falsa adoración a dioses falsos, se les rechazaba de todos los aspectos de la sociedad. Bodas, eventos familiares, eventos cívicos, empleo, todo dependía de la adoración a los ídolos. Así que eran completamente rechazados porque realmente no querían involucrarse en eso. Por lo tanto, se burlaban de ellos, los condenaban al ostracismo, los expulsaban y los echaban y se sentían completamente abandonados. No solo estaban completamente abandonados, sino que su economía estaba destrozada. Es decir, piénsenlo. Si fueras un marinero en el negocio del comercio, trabajando en un puerto, habría un ídolo al que tendrías que adorar. Y si no adorabas a ese ídolo y pasaban cosas malas en el negocio, entonces la gente te echaba porque obviamente habías hecho enojar a los dioses. Por lo que su economía realmente quedaba devastada. Así que cuando Pedro dice estas palabras, Pedro, apóstol de Jesús, lo que realmente les está diciendo es: he visto su dificultad.
Y no solo la he visto, sino que toda la deidad la ha visto también. Piensen en lo que eso haría por ellos. No son vistos como personas abandonadas que no saben si Dios puede abrazarlas, sino que son vistas como personas cuya identidad está firmemente en Dios. No están abandonados, sino que tienen esperanza. No están desanimados, sino que deberían estar llenos de gozo, porque de hecho, Él los llama con estas palabras en capítulo 2 de Primera de Pedro. Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él cambia la estructura de cómo veían el mundo. En otras palabras, Pedro dice que eres heredero de todo en este universo porque eres de Dios. Ahora, piensen en cómo le importa eso a un grupo de personas que se esconden en una cueva, que han sido abandonadas por su familia, que están en la quiebra, pobres, desamparados, burladas e incluso algunas de ellas torturadas físicamente. El que se les diga que son vistos. Y no solo que son vistos, sino que en realidad son herederos del Dios del universo. Esa es una declaración asombrosa. De todas las personas en este salón, Clara, Rachel está con los niños, Ellie está con los niños, pero tengo una heredera en este salón en Clara, ¿verdad? Y porque ella está escuchando este mensaje, recibe más de la herencia. Cuando yo muera, ella se quedará con mis bienes. En serio, se va a quedar con los bienes de su mamá. Pero yo soy como parte de ellas, ya saben. Rachel, cuando nos casamos, dijo estas palabras: lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Y así tenemos esta forma divertida de ver la herencia. Pero Clara obtiene el beneficio de ser una heredera. Si nos quedamos en nuestra casa el tiempo suficiente y morimos en esa casa, cuando esa casa se venda en 20... No me voy a morir en 20 años, por Dios. En 175 años, ahí está, Clara tendrá algo que vender y tener para ella misma. Esa idea de ser heredero es una palabra interesante, es una palabra maravillosa y está ligada a nuestra salvación. No puedes ser un heredero a menos que Cristo primero haya transformado tu vida. Ustedes no pueden ser mis herederos, solo aquella que está en una relación conmigo. ¿Tiene sentido? Y por eso Pedro dirá efectivamente que eres un heredero. Y debido a que eres un heredero y tienes salvación, estas son las cosas que se producen en tu vida. Una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Y todo está guardado por Dios. Así que esto es lo que quiero hacer hoy. Quiero desglosar estas frases para ayudarles a comprender cómo se ve realmente su nueva identidad en Cristo, qué significa y cómo se vive en esta tierra. Anoten esto. Pedro dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Noten, ¿a quién está haciendo toda la acción aquí? Es Dios. Dios está haciendo toda la obra de nuestra salvación. Él nos está haciendo renacer para una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro dice que nuestra salvación cambia el núcleo de quienes somos. Y realmente eso produce algún tipo de alabanza, algún tipo de entusiasmo, algún tipo de anticipación, algún tipo de gozo. Antes de que Pedro aborde el sufrimiento en este pasaje, en realidad aborda o les recuerda lo que realmente tienen en Cristo. Y eso es una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino que está viva porque Jesús está vivo. Verán, la esperanza no está determinada por los sentimientos. Se basa en el conocimiento de la resurrección.
Tuve un pastor mientras crecía, su nombre era Tom Wilson, y solía decir que la felicidad depende de los acontecimientos, ¿verdad? Así que cualquier cosa que está sucediendo en tu mundo produce algún tipo de entusiasmo en tu mundo. Pero eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia habla de un gozo profundo y permanente y de una esperanza profunda y permanente que es duradera. Si la felicidad proviene de las cosas temporales, nos fallará, porque las cosas temporales van y vienen. Algunos de nosotros, en un Estados Unidos consumista, experimentamos el subidón de comprar algo nuevo. ¿Cuántos experimentan ese subidón de comprar algo nuevo? Tal vez sea una casa nueva, tal vez un auto nuevo. Para algunos de ustedes que no tienen tanta fe, tal vez sea un par de tenis nuevos, un par de calcetines o algo así. Y van a la tienda, compran estas cosas pensando que los va a entusiasmar. De hecho, mientras que lo están probando, mirando cómo les queda. Por cierto, yo no hago eso, el probador. Solo estoy exagerando. Yo no digo, ay, no, miren, ¿cómo me veo? No hago eso. Veo y digo, ay, hombre, cómo me hace feliz. Y tan pronto como pasan la tarjeta de débito o de crédito, salen, suben a su auto y miran su cuenta bancaria porque tienen hambre y se dan cuenta de que les queda $1.75 en su cuenta bancaria. Les da algo llamado el remordimiento del comprador. Y ya no son felices por la cosa que pensaban que les haría felices. Hacemos eso en la vida una y otra vez. Lo hacemos en las relaciones, lo hacemos con los trabajos, lo hacemos con el dinero. Pensamos que estas cosas nos van a traer felicidad, pero todos dependen de las circunstancias vayan bien para hacernos sentir felices. El gozo proviene no de lo temporal, sino de lo eterno. Puedo tener gozo incluso en el peor día porque sé que los peores días son temporales en comparación con nuestra promesa viva y eterna. Pablo lo expresa de esta manera. Miren lo que dice en 2 de Corintios 4. Él plantea esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes por el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Entienden su punto? La vida es dura para Pablo. Es golpeado, es perseguido, es torturado, es rechazado, es despreciado, pero no pierde la esperanza. ¿Por qué? Por estas palabras que dice un poco más adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día porque leve tribulación pasadera. Ahora, si tienen una Biblia, deben subrayar esa frase, esas palabras, porque noten lo que acaba de decir. Estamos derribados, somos perseguidos, estamos desamparados, somos golpeados. Y la perspectiva de Pablo es que es una tribulación leve y pasajera. Algunos de ustedes, cuando no consiguen el precio de oferta en el supermercado, piensan que eso es un castigo pesado y eterno. Pero para Pablo, la tortura es leve y pasajera. ¿Por qué puede decir estas cosas? Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está diciendo lo que Pedro está diciendo. Nuestra esperanza no está envuelta en algún tipo de satisfacción temporal. Es algo mucho mayor. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. ¿Saben? Una religión muerta no puede salvarlos. Una filosofía muerta no puede salvarlos. Un fundador muerto no puede salvarlos. Pero nuestro Salvador salió de la tumba y está vivo hoy. Por lo tanto, ustedes tienen una esperanza duradera y viva.
Quiero que capten esto porque aquí está la idea. ¿Qué hace que esta esperanza sea viva? Nuestra esperanza está arraigada en un Salvador vivo. En cada religión del planeta, el fundador tiene una tumba que está llena. Cada demagogo, cada filósofo, cada gobernante tienen una tumba. Sin embargo, el cristianismo apunta a una tumba vacía. La resurrección transformó nuestra desesperación en confianza. Los discípulos pasaron de estar encerrados tras puertas cerradas a salir al templo y a Jerusalén a predicar el evangelio. Podían ser derribados, podían ser torturados de formas horribles y asesinados, pero eso no cambiaba su esperanza porque su esperanza estaba arraigada en un Salvador vivo. La esperanza crece en cada temporada. En la naturaleza, ya sea en la época de invierno, o en las tormentas de lluvia, o en el calor del sol, es posible que no siempre veamos cómo crecen las cosas. Pero están sucediendo. Salí a regar mi naranjo. Tengo un par de naranjos en mi patio trasero y son diminutos, son de ese tamañito. Y los regué un día. Al día siguiente estábamos afuera, junto a la piscina. Miré a Rachel y le dije, ¿estoy loco? ¿O estas cosas como que crecieron? Y ella me dice, no, es porque los regaste y no los habías regado en un mes. Así que se han puesto verdes, ¿verdad? Las cosas vivas crecen. Coincidentalmente, una iglesia que está viva y activa debería estar creciendo. A veces puede ser imperceptible, pero no obstante, las cosas crecen. Nuestra esperanza está arraigada en el hecho de que Cristo está vivo y eso nos da vida y deberíamos estar creciendo día a día. Ahora, el mundo nos dice lo contrario. El mundo nos dice que si experimentas dificultades, si experimentas dolor, si experimentas sufrimiento, algo debe estar mal en tu vida. Esta era la cultura de las iglesias cristianas en los días de Pedro. Si el negocio fracasa es porque no ofreciste los sacrificios correctos al Dios. Si el matrimonio fracasa significa que no estabas adorando a los dioses de la manera correcta. Pero eso no es lo que Pedro está abordando. Pedro está diciendo, a pesar de sus luchas en el momento, esto todavía produce crecimiento. Algunos de los cristianos más fuertes no son aquellos que han evitado el sufrimiento, sino aquellos que han caminado a través de él y han descubierto la fidelidad de Dios. Así es como se ve realmente el crecimiento. Pero no solo eso, miren esto. ¿Qué más hace que la esperanza sea viva? La esperanza se extiende más allá de esta vida. Para algunos de ustedes están experimentando problemas del final de la vida. Todos lo hacemos, ¿verdad? Es decir, yo tengo 50 años, esperando vivir otros 50 años. Pero en algún momento voy a ser un anciano. Voy a estar enfrentando problemas del final de la vida. Voy a estar enfrentando mi propia mortalidad. Y para un no creyente, eso es aterrador. Quiero decir, ¿alguna vez han pensado realmente en las personas que no creen en Dios? Que tienen 90 años y están a punto de exhalar su último suspiro. ¿Cómo pueden exhalar su último suspiro sabiendo que pueden enfrentarse a un Dios santo? Es absolutamente aterrador. Pero nuestra escritura dice esto, que si exhalamos nuestro último suspiro, aquí en la tierra, inhalamos la presencia de Jesús en el otro lado. No hay un final para un creyente. Quiero referirme a Pablo otra vez cuando dice esto. Miren esto. Quiero que capten esto. Él dice esto. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo conquistó la tumba. Lo peor que nos puede pasar nunca es lo último. La muerte ya no tiene su aguijón porque continuamos. Por eso tenemos una esperanza viva, porque nunca termina. La esperanza bíblica es la confianza en las promesas de
Dios. No es una ilusión, es una realidad. La esperanza es la certeza anclada en la resurrección. La tumba vacía garantiza que las promesas de Dios no fallarán, lo cual es la esperanza máxima. Así que cambia nuestra mentalidad de ser empobrecidos a ser herederos, que es la siguiente idea de Pedro. Él dice que tenemos una herencia. Miren lo que dice, una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. En 1991, y me doy cuenta de que a medida que la demografía de nuestra iglesia está cambiando, cuando digo las palabras en 1991, la gente piensa en como los tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando mis hijos suben al auto y dicen, queremos escuchar música vieja, por lo general es algo como Nirvana. Y es como, ¡bah! ¿Cuándo me volví tan viejo? En 1991 salió una película llamada King Ralph, Super Ralph. ¿Cuántos recuerdan King Ralph? ¿Cuántos vieron la película? Por eso es una película terrible, porque solo uno de ustedes la vio. Yo la vi, me encantó la película. Y esta es la historia de la película. Básicamente, Ralph, interpretado por John Goodman, es un cantante de salón que acaba de ser despedido de su trabajo. Es un tipo de clase trabajadora que apenas logra salir adelante. No tiene educación, no es noble. Es un tipo que vive en Estados Unidos y parece un vagabundo. Y de repente, toda la familia real en el Reino Unido muere en un accidente insólito. Y un miembro del Parlamento va y encuentra al único heredero sobreviviente. Y resulta ser Ralph viviendo en Las Vegas. La historia se desarrolla de esa manera y Ralph está aprendiendo a vivir a la luz de esa nueva proclamación real. Y aunque la película es una farsa, aunque la película es un poco tonta y ridícula y no tiene mucho sentido, en realidad es una realidad para ustedes y para mí. Pasamos de pecadores a la filiación. ¿Entienden eso? Miren, parte del cristianismo es que ustedes vivan a la luz de su nuevo decreto real que ha sido declarado sobre ustedes, hecho por ustedes. Ustedes no han hecho nada para obtenerlo. Se ha colocado una corona sobre su cabeza porque son herederos de Dios. Así es como sucede. Tenemos una herencia. Y el lenguaje de la herencia habría sido poderoso. Una herencia es algo que se da debido a una relación, no debido a un logro. Clara no tiene que hacer nada para ganarse su herencia. Aparte de decir ocasionalmente, feliz día del padre, papá. Tal vez hacer una bonita publicación sobre eso en Instagram. Darle un gusto a su hermano de vez en cuando. Pero ella no tiene que hacer nada para ganársela debido a nuestra relación. Sus hijos, nietos, bisnietos y algunos de ustedes que tienen tataranietos, ellos reciben todo lo de ustedes, no por lo grandiosos que son, sino por aquellos quienes están conectados. Lo mismo es cierto para ustedes. Están conectados con Dios a través de Jesucristo, su muerte y resurrección, y por lo tanto se ha convertido en hijos del Padre y reciben una herencia. Y Pedro la desglosa en 3 magníficas palabras. Incorruptible. La primera que menciona es que es incorruptible. Todo en este mundo se deteriora. Su hogar se deteriora, su auto se deteriora, su cuerpo se deteriora, sus dientes se deterioran. Pero la herencia de Dios para ustedes es incorruptible. La palabra griega se refiere a algo que no es corruptible. No es propenso a la muerte. No está sujeto a la destrucción. Lo que Dios ha prometido para ustedes es suyo y nunca se echará a perder. Pero no solo esto, dice que es incontaminada. Nuestra herencia es incontaminada. La palabra griega habla de cómo todo está manchado y contaminado. Sin embargo, esta palabra incontaminada significa que es perfectamente pura. El pecado no puede corromperla, el mal no la puede corromper. Nada inmundo la tocará jamás. Es impecable
para ustedes. La tercera palabra que usa es inmarchitable, y esta es mi palabra griega favorita. Es una palabra que los filósofos seculares griegos usarían para hablar de una flor que nunca pierde su belleza. Así que aquí está la idea. Su herencia nunca perderá su magnificencia. ¿Alguna vez han pensado en la eternidad? Yo solía hacerlo de niño y me causaba un cortocircuito en el cerebro. ¿Cómo podríamos continuar y vivir por siempre y siempre y siempre y siempre, para siempre? O sea, ¿no nos vamos a aburrir? Solo hay un número limitado de montañas rusas que puedo diseñar en mi cabeza. ¿No nos vamos a aburrir? Lo que Pablo está diciendo aquí, o más bien lo que transmite con esa palabra inmarchitable, es que su herencia, al estar ustedes con Dios, nunca perderá su magnificencia, nunca perderá su belleza, nunca perderá nada de su esplendor, siempre los hará exclamar: ¡wow! Eso es asombroso. De hecho, usa la palabra nuevamente más adelante en el pasaje cuando dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible de gloria. La maravilla de Cristo nunca disminuirá. Eso es parte de su herencia. Y luego promete, con estas palabras dice: reservada en los cielos para vosotros. Esta es una de sus declaraciones más reconfortantes. Su herencia no está simplemente disponible, está reservada. Nos encanta ir al restaurante llamado BJ's. Está por ahí por autopista Stockdale, cerca de un P.F. Chang's. Nos encanta. Parte de la razón por la que nos encanta es que podemos reservar una mesa. Ahora, no me echen a perder esto. No lo hagan. Pero los viernes hablamos con las chicas y les digo: ¿a dónde quieren ir? Vamos a BJ's. Y entonces entro en la aplicación. No me arruinen esto. Y reservamos una mesa a las 7 de la noche, viernes de la noche, un momento más concurrido. Si alguna vez han ido a ese restaurante, hay filas de personas esperando afuera. No hay nada mejor en la vida que cruzar esas puertas con el pecho hacia afuera. Tengo una reservación para 4. Y ellos dicen: sí, señor Dr. Kennedy. Porque sorprendentemente mi perfil en la aplicación dice el Dr. Kennedy, lo cual te da algunos beneficios, solo inténtenlo. Me escoltan a la mesa y yo simplemente paso por esa fila y cruzo ese restaurante. Me siento como si fuera el dueño del lugar, como si mi propio nombre fuera BJ. Está reservado para mí. Su herencia, tu herencia, está reservada para ti. Cuando lleguen allí, va a haber un nombre que diga: para Scott Cross. Está reservado para ti, protegido para ustedes. Jesús dice algo similar en Mateo capítulo 6, cuando habla de no acumular para sí mismos tesoros donde la polilla y el óxido destruyen, sino acumular para sí mismos tesoros en el cielo donde nada realmente puede echarlo a perder. Muchas personas viven sus vidas persiguiendo tesoros temporales e intercambian este momento temporal de satisfacción por algo que está reservado, intacto e incorruptible. Amigos, esas cosas que tienen se van a corroer. Ese bote nuevo que espero que hayan recibido por el Día del Padre, y espero que mientras aceleran ese motor en el lago, piensen en su pastor y le pidan que venga de vez en cuando. Soy humano. Va a morir algún día. El auto nuevo, la casa. Pero su herencia no. Está guardada para ustedes. Pero luego Pedro usa esta otra frase. Dice que somos guardados para ella. Lo que significa que nosotros mismos estamos protegidos. Miren lo que dice.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veías, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos recuerdan esa canción? Hay gozo inefable, lleno de gloria, lleno. Ven, algunos de ustedes se la conocen. Cantamos eso en nuestra lectura de sermones con nuestro personal y se quedaron como, ¿qué está pasando? ¿Sabes que tienes un personal joven cuando nunca había escuchado esa canción? ¿Han oído hablar de Padre Abraham? Y me dijeron, ¿quién? No empecemos con eso. Nunca saldremos de aquí. Es el Día del Padre, tengo que dejarlos ir pronto. Pero esa es una melodía pegajosa en su oído. La van a ir caminando a casa, espero. Pero bueno. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La idea de ser guardados aquí. La palabra ahí, en el griego, tiene esta connotación de una guarnición militar, una ciudad custodiada por un ejército. Así que no solo su herencia está guardada, sino que ustedes mismos están guardados por miles y miles de huestes de ángeles que los protegen para que puedan llegar a la línea de meta, obteniendo la salvación para sus almas. Pero lo interesante aquí es esta palabra, fe. Aparece 3 veces en este pasaje aquí mismo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente está diciendo Pedro? La única manera en que pueden tener una herencia que sea segura, que está garantizada, es a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Nada más los va a salvar aparte de la fe. Su cuenta de retiro, su casa no lo salvará, su trabajo no lo salvará, sus hijos no lo salvarán, su cónyuge no los va a salvar. Solo a través de la fe en Jesús pueden estar seguros de que son de Él. Entonces, ¿qué los está guardando? Con suerte no es su propia fuerza, porque eso se desvanece. Con suerte no es su constancia, porque somos lamentablemente inconsistentes. Con suerte no es nuestro desempeño, porque ese tampoco es grandioso. Somos salvados por gracia, sostenidos por gracia, y llegaremos a casa por la gracia misma. Pedro, en medio de esto, dice que somos probados, que pasamos por diversas pruebas. Y siempre me pregunté, mientras habla de este momento esperanzador y gozoso donde tenemos una herencia, ¿por qué se estanca aquí en el sufrimiento? Bueno, creo que muchas veces, a medida que Pedro explica que somos herederos, la razón por la que habla del sufrimiento aquí es que el sufrimiento a veces nos hace dudar de nuestra identidad. ¿Alguna vez han recibido una mala llamada del médico? Y de pronto el enemigo empieza a decir, bueno, pensé que amabas a Jesús y que Jesús te iba a cuidar. ¿Alguna vez han tenido eso? Sufrimos a veces, y ese sufrimiento, por nuestra naturaleza humana, nos hace dudar de la bondad de Dios. Pero escúchenme, amigos, Dios es bueno, Dios es perfecto. Dios es perfectamente perfecto. Así que no importa lo que están experimentando, no importa lo que están caminando, por lo que están pasando, lo que están viendo, los gigantes frente a ustedes tienen la seguridad que si su fe está arraigada en Él, no importa lo que les suceda, ustedes son de Dios, siempre y cuando permanezcan en el centro de sus manos. Y así, la última idea o concepto de Pedro aquí nos da confianza en todas las direcciones. Quiero que vean esto. Miren lo que dice. La resurrección asegura nuestro pasado.
su pecado pasado, lo que hicieron anoche. Si se coloca bajo la sangre de Jesús, queda en el pasado, es borrado, se ha ido. La resurrección asegura nuestro pasado, pero no solo eso, la herencia asegura nuestro futuro. Debido a la resurrección y a que somos liberados, de repente tenemos una herencia que asegura nuestra esperanza, nuestro futuro. El poder de Dios asegura nuestro presente. Dios es fiel a su pueblo. Pedro de igual modo nos recuerda que nuestra confianza no debía descansar en cosas temporales. Nuestra identidad no está en el mundo exterior, nuestra identidad descansa en lo eterno, tienen una herencia, descansa en un Salvador resucitado, una herencia reservada que Dios está guardando para ustedes. No importa por lo que estén pasando, ese es el Dios al que servimos. Padre, te agradezco por tu palabra hoy. Este pasaje, Señor, es tan rico y hermoso. Nos dice lo que piensas acerca de nosotros. No somos desterrados ni exilados, sino que somos herederos, mediante la fe, de esa promesa eterna y duradera. Te agradezco por eso. Te alabo por eso. Pero Dios, sé que en un salón de este tamaño hay personas que han escuchado este mensaje y no están tan seguras. Están dudando, porque quizás están lidiando con algunas cosas en la vida o tal vez están lejos de ti, tal vez nunca han pensado en arrepentirse. Pero tu palabra hoy les dice que solo a través de tu sangre y solo a través del arrepentimiento que pueden tener la seguridad al partir hacia la eternidad. Así que, Espíritu Santo, te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer hoy. Llama a la gente a casa, cabezas inclinadas, ojos cerrados, sin mirar alrededor. Si nunca han confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, o si han pasado mucho tiempo y entraste hoy porque alguien te invitó por el Día del Padre y piensas, hombre, eso está cautivando mi corazón. Quiero saber, pastor, quiero saber. Quiero saber que mi esperanza está segura. Si quieres confiar en Cristo para el perdón de tus pecados, no te voy a hacer un espectáculo, no te pondré un reflector, no te pediré que bajes, pero sí quiero poder orar contigo. Si quieres confiar en Cristo para el perdón de tus pecados, podrías levantar rápidamente tu mano para que pueda reconocerte y orar por ti. Rápidamente, rápido. Sí veo. Sí. Primera de Juan, veo esas manos, las veo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La parte de la confesión la haremos en segundo, cuando oremos en voz alta y reconozcamos el pecado de nuestra propia vida y pidemos a Cristo que sea nuestro Señor. Pero la parte de justo significa que cada vez que hagas eso, Él siempre responderá. Siempre perdonará. No puede retractarse, eso es lo que significa justo. Fiel significa que lo hará una y otra vez. Así de bueno es nuestro Dios, dispensando misericordia y gracia ilimitadas. Pero comienza con una oración, una confesión, un reconocimiento de quién eres, de lo sucio que estás, de lo pecador que eres, y reconociendo que Cristo es tu Señor. Así que oremos juntos esta oración. Amado Jesús, soy un pecador. He quedado corto. Te pido que me perdones mis pecados. Creo que puedes hacer esto, porque venciste la muerte y resucitaste de la tumba y estás sentado en el cielo. Te pido que te conviertas en el Señor de mi vida, en tu nombre. Amén y amén.